La criptobotánica es quizá una de las ramas más enigmáticas dentro de las ciencias naturales. Se ocupa de aquellas plantas que, según relatos, registros antiguos o testimonios de campo, existieron o aún existen, pero nunca fueron formalmente reconocidas por la ciencia. Son especies que flotan entre el mito y la biología, entre la realidad documentada y la imaginación humana. En este terreno incierto habitan historias de hojas imposibles. Flores extintas antes de ser descritas y árboles mencionados por viajeros cuyos diarios son hoy casi olvidados. La mayoría de estos relatos comparten una constante. Ocurren en lugares remotos, casi inaccesibles, donde la selva, el aislamiento y el paso del tiempo borran toda evidencia tangible. Y entre esas historias, una destaca por su extraña mezcla de rigor científico y misterio sin resolver, la de la palma perdida de Laysan. Una especie que fue vista, registrada, fotografiada y luego desapareció del planeta, sin dejar rastro comprobable. El escenario de esta historia es el archipiélago de Hawái, en medio del Pacífico. Allí, entre cientos de islotes coralinos, se encuentra una diminuta isla llamada Laysan. Un punto verde perdido en la inmensidad del océano. A primera vista parece insignificante. Un anillo de arena blanca, una laguna interior y una franja de vegetación que apenas sobrevive a los vientos salinos. Pero a fines del siglo XIX, ese pedazo de tierra fue testigo de uno de los mayores enigmas botánicos jamás documentados. Según antiguos registros, en la isla crecía una palmera tan particular que los naturalistas de la época no pudieron clasificarla. Sus hojas formaban un abanico casi perfecto. Su tronco era más grueso que el de cualquier otra especie conocida en la zona. Y su aspecto general era tan majestuoso que algunos viajeros la describieron como la joya verde del Pacífico. Sin embargo, en menos de un siglo, la palma desapareció. No quedó ni un ejemplar vivo, ni semillas viables, ni un registro científico formal que confirmara su existencia. Lo que hoy sobrevive son apenas fragmentos. Unos pocos testimonios escritos, 2 fotografías de mala calidad y los informes de naturalistas que la observaron entre 1828 y 1896. Y aunque parezca increíble, esos rastros son todo lo que tenemos para intentar reconstruir qué fue la palma de Laysan. Una especie que la ciencia moderna todavía no ha logrado clasificar ni recuperar. El misterio se agranda porque algunos investigadores sostienen que no se trataba de una especie conocida, sino de una variante totalmente nueva, endémica de esa pequeña isla y extinguida antes de ser oficialmente descrita. Otros, en cambio, creen que fue una simple confusión con una palmera del género Pritchardia, presente en otros rincones del archipiélago hawaiano. Entre la evidencia parcial, las fotografías perdidas y las crónicas dispersas, la historia de la palma de Laysan se ha convertido en un caso clásico de la criptobotánica. Una especie que quizás existió, que quizás aún exista en alguna parte escondida, y que representa una pregunta abierta sobre los límites del conocimiento científico. La historia documentada de la palma de Laysan comienza en el año 1828. Aquel año, un cirujano de origen ruso llamado Karl Lisenbeck, miembro del barco científico Moller, describió en sus cuadernos una planta singular que dominaba el paisaje central de la isla. Habló de palmeras altas, de hojas amplias en forma de abanico y de una silueta tan distinta al resto de la flora local, que le pareció imposible no mencionarlas. Esa fue la primera vez que la humanidad escuchó sobre ellas. 3 décadas más tarde, en 1859, otros exploradores confirmaron que en la isla quedaban solo 5 ejemplares adultos. Sus troncos medían casi medio metro de diámetro, y las hojas, según los registros, alcanzaban más de 1 metro de ancho, formando una cúpula densa que destacaba a kilómetros de distancia. Se las conoció informalmente como las palmas abanico de Laysan, y algunos marineros las comparaban con las antiguas palmeras de los templos polinesios. Pero la historia de esta especie no es una historia de descubrimiento, sino de desaparición. A fines del siglo XIX, la isla comenzó a sufrir un proceso devastador. Con la llegada de colonos y cazadores de aves, Laysan fue explotada para la obtención de carbón vegetal y madera, mientras las especies invasoras, ratas, conejos y cabras, destruyeron los pocos brotes jóvenes que quedaban. Cuando el naturalista Hugo Schawinsland, de origen alemán, visitó la isla en 1896, ya no encontró ni una sola palmera viva. Lo que halló fueron tocones ennegrecidos,
Trozos de raíces dispersas y restos carbonizados, testimonios mudos de una especie que había desaparecido sin siquiera recibir un nombre científico. Schawinsland escribió más tarde en su libro 3 meses en la isla coralina de Laysan. Yo mismo no vi más ejemplares vivos, aunque encontré numerosos tocones y trozos de raíz en la parte norte de la isla. Algunos medían más de 50 centímetros de diámetro. Por tanto, el número original de árboles debía haber sido de varios cientos. Las palmas tenían hojas grandes en abanico y racimos colgantes. Sin duda, se trataba de una especie del género Pritchardia. El naturalista había llegado demasiado tarde. La especie se había extinguido, y con ella, cualquier posibilidad de estudiarla a fondo. De todas las pruebas recogidas, solo 4 fotografías se conocen. Fueron tomadas entre 1891 y 1896, aunque solo 2 sobreviven en archivos de baja calidad. Las otras 2 se consideran perdidas para siempre, convertidas en parte de la llamada Lost Media de la criptobotánica. En ellas apenas se distinguen las formas, siluetas borrosas de palmas solitarias recortadas contra el horizonte, un testimonio visual tan ambiguo que ni siquiera los expertos logran identificar la especie con certeza. El botánico George Campbell Munro, quien también visitó la isla en 1891, afirmó que la palma de Laysan era completamente distinta a cualquier otra del archipiélago, y sugirió que podría tratarse de una especie nueva y endémica. Munro se oponía a la idea de que fuese una simple variante de la Pritchardia remota. Una palmera hawaiana conocida por crecer en suelos volcánicos y alcanzar alturas similares. Así nació la gran división entre los especialistas. ¿Era la palma de Laysan una especie perdida de Pritchardia? ¿O era un linaje único, que desapareció antes de que la ciencia pudiera conocerlo? Lo cierto es que tras 1914 no se volvió a encontrar ningún rastro. Ni semillas, ni brotes, ni esqueletos de tronco. Solo relatos de viajeros, dibujos en cuadernos y el eco de una especie que se extinguió antes de ser comprendida. Hoy, más de un siglo después, la palma de Laysan sigue siendo una incógnita botánica. Una planta que existió en los márgenes del conocimiento, y que desapareció justo cuando la ciencia comenzaba a mirar hacia ella. Con el paso de las décadas, el misterio de la palma de Laysan no se disipó. Por el contrario, fue ganando un aura casi legendaria dentro de la criptobotánica. Esa disciplina que intenta rescatar del olvido los testimonios de especies que la ciencia apenas alcanzó a rozar. Entre los especialistas modernos, existen 2 grandes hipótesis sobre su verdadera identidad. La primera sostiene que la palma de Laysan podría haber sido una variante de la Pritchardia remota. Una especie endémica de la isla de Niue, situada en el extremo noroeste del archipiélago hawaiano. Esta palmera también alcanza cerca de 5 metros de altura, con hojas en abanico y racimos de frutos oscuros, casi idénticos a las descripciones de Eisenbeck y Munro. Sin embargo, las diferencias en el grosor del tronco y en la forma de las hojas llevan a pensar que la de Laysan tenía una estructura más robusta y una copa más amplia. La segunda hipótesis, defendida por el propio George Campbell Munro, plantea que se trataba de una especie completamente desconocida para la ciencia. Probablemente única en su género, y que desapareció antes de poder ser formalmente descrita. Munro escribió que las especies del género Pritchardia suelen tener áreas de distribución muy restringidas. Por lo que no sería extraño que Laysan, aislada por cientos de kilómetros de océano, hubiera desarrollado su propia forma endémica. Una palma que solo existió allí y en ningún otro lugar del mundo. Si esta segunda hipótesis es correcta, entonces la palma de Laysan representa uno de los casos más trágicos de extinción no documentada. Una especie que desapareció antes de recibir un nombre, sin especímenes de herbario, sin descripciones detalladas, sin semillas conservadas. Una planta borrada del mapa de la biología moderna. Pero más allá de la taxonomía, la historia de esta palmera nos enfrenta con una pregunta más profunda. ¿Cuántas especies desconocidas habrán desaparecido antes siquiera de ser descubiertas? En un mundo donde las islas remotas y los ecosistemas aislados están en constante transformación, casos como el de la palma de Laysan nos recuerdan que la extinción no siempre deja huellas visibles. Hoy, la isla de Laysan es una reserva natural protegida, habitada principalmente por aves marinas y especies endémicas, que apenas comienzan a recuperarse del daño causado por la intervención humana.
Sin embargo, entre los restos de coral y los suelos erosionados, algunos investigadores sostienen la esperanza de que, oculto en algún rincón de la isla, pueda sobrevivir un brote, un descendiente silencioso de aquella palmera perdida. Porque la criptobotánica no solo busca plantas imposibles. Busca recuerdos vivos, huellas de lo que alguna vez fue parte del equilibrio del planeta. La palma de Laysan encarna ese símbolo, una especie que se desvaneció antes de ser comprendida, una sombra verde que todavía desafía los límites del conocimiento científico. Quizás algún día, cuando la ciencia vuelva sus ojos hacia los lugares olvidados del mundo, descubramos que la historia de la palma de Laysan aún no ha terminado. Hoy, la palma de Laysan vive solo en los libros olvidados. En las notas de exploradores que ya no existen y en un par de fotografías borrosas que el tiempo parece querer borrar del todo. Su historia no es solo la de una planta, sino la de todo aquello que la humanidad dejó desaparecer antes de comprender su valor. En una era donde las selvas se talan, los arrecifes se blanquean y las especies se extinguen más rápido de lo que pueden ser descritas, la palma de Laysan se convierte en un símbolo silencioso. La representación de un conocimiento que se perdió para siempre, de una belleza que existió por un instante y que nunca más volveremos a ver. Tal vez, en algún rincón de aquella isla azotada por los vientos del Pacífico, un brote pequeño siga resistiendo, oculto entre las dunas y el coral. Tal vez, bajo el suelo salino, aún quede una semilla dormida esperando las condiciones adecuadas para despertar. O quizás, simplemente, lo único que sobreviva de ella sea la memoria, el eco de una forma vegetal que habitó la tierra y desapareció sin dejar nombre. La criptobotánica nos recuerda que no todo lo que desaparece deja de existir por completo. Algunas especies sobreviven en los relatos, en las páginas de los naturalistas o en la imaginación de quienes se niegan a olvidar. Y a veces, ese recuerdo es suficiente para mantenerlas vivas. Porque mientras alguien siga preguntándose qué fue realmente la palma de Laysan, su historia no habrá terminado.